calor, frío. Había. Espera, empecé a grabar. Em, Muy bien. Fueron 70 personas. Antes de arrancar, yo estuve pensando hablar algo, pero muy, muy breve, ¿eh? No quiero que esto se convierta en una discusión larga ni nada. Es una reflexión que hice y me parecía que estaba bueno darlo. En otro momento, si bien tienen derecho a réplica, en otro momento, si quieren, hacemos algo más interactivo. Esto es nada más como para decirles una cosita que estaba pensando en esta semana y es básicamente un agradecimiento, ¿no? Vieron como en las películas norteamericanas que agradecen, rezan antes de comer, bueno, nosotros no tenemos esa costumbre, pero quiero agradecer un poco el tema de la situación en la que estamos, ¿no? Que estamos reunidos en una materia para formarnos universitariamente. Entonces, lejos de que esto sea como algo muy sermón, les quería contar un poco de mi historia, ¿no? Como algo más a nivel personal. Que probablemente sea la de muchos de ustedes, ¿no? No estoy nada fuera de la norma. Eh, Mi familia no tiene, salvo una tía muy, muy lejana que no conozco personalmente, no tiene profesionales universitarios, ¿no? Mi papá no tiene ni siquiera título secundario, trabajó en muchas cosas, pero principalmente de chofer de ambulancia. Y mi mamá tiene un título terciario, no universitario, que le permitió dar clases, fue docente. Y de chico a mí siempre me insistieron, a todos mis hermanos también, de estudiar una carrera universitaria. Mi hermana estuvo muy cerca de recibirse, justo le cayó ella fue como tenía 18 años cuando fue la crisis del 2001, así que ella solamente trabajó, así que no pudo recibirse. Y yo afortunadamente me recibí en un momento más grato, en el cual pude elegir la universidad en la que quería estudiar porque yo estaba pensando entre paleontología y geología. Eran dos carreras muy raras que no se dan en todas las universidades como se da, no sé, ingeniería en sistemas o muchas de las carreras de ustedes. Son carreras particulares. Y yo vivía en Lomas de Zamora y tenía dos lugares para estudiar. Uno era Ciudad Universitaria, en la otra punta de Capital, o La Plata. Los dos lejísimos. Así, terminé yendo a Ciudad Universitaria, exactas. Y bueno, como era un momento, todavía mis padres trabajaban, más o menos me iban tirando plata para viajar. En ese momento no existía la SUBE, así que me daban las monedas para el colectivo y algo para comer, ¿viste? Si tenía que quedarme en la facultad, ¿no? Eh, yo no era de salir, así que generalmente era un hijo barato en ese sentido. Y eso fue los primeros años, ¿no? Pasé el CBC, hice los primeros años de la carrera. Pero mis padres son bastante grandes, entonces se jubilaron más o menos cuando yo estaba en tercero, se jubilaron los dos y la cosa les cambió, ellos se jubilaron con la mínima, así que ahí tuve que empezar a buscar algún trabajito, algo de tiempo medio. Y la verdad es que la Universidad de Buenos Aires, si bien yo la quiero muchísimo, es mi alma mater, exactas en particular, la facultad es muy difícil para las personas que trabajan por los horarios que tiene, ¿no? A diferencia de otras universidades nacionales como la UTN o incluso la UNAUR, que están pensadas un poco más para las personas que trabajan. Eh, Así que bueno, a partir de tercer año, si bien había conseguido algún trabajo parcial, de medio tiempo, cuando podía, logré terminar la carrera básicamente porque conseguí unas becas que me permitieron básicamente terminar la carrera casi a tiempo. Y efectivamente me recibí, ahí me convertí en la primera generación universitaria de mi familia. Eh, lo cual era un momento muy, muy lindo para mi familia, era como un logro, además de personal, era un logro familiar. Trabajé de geólogo, estuve un tiempo trabajando y si bien ahí me di cuenta que no era quizás lo que quería ejercer, obviamente ahí empiezan a aparecer cosas como ¿para qué estudié esto? ¿Sirvió haber estudiado esta carrera? Me di cuenta que la formación universitaria me había dado un montón de otras herramientas que no tenían que ver con la geología. Como tenía que leer muchos papers en inglés, muchas publicaciones, había aprendido a leer inglés
muy bien. Me había dado un conocimiento de cosas como estadística. Me había dado herramientas para pensar de manera científica, para razonar. Me había dado oratoria. Entonces, es más, me había dado un título que me permitió hacer una maestría. Vos cuando querés hacer un título de posgrado o una maestría necesitas un título de grado. Así que me había dado esas cosas. Así que no fue muy difícil transformar esa educación universitaria, estudiar una maestría y dedicarme a otra cosa, de hecho es la que hoy trabajo. Entonces, reflexionando un poco esta semana, digo, la universidad, a mí convirtió un nene de 17 años en un adulto relativamente independiente, pero que se podía adaptar a las circunstancias. Y la verdad que eso es muy fuerte, porque yo creo que la educación, especialmente la educación universitaria, es la herramienta de transformación más poderosa que van a poder conseguir. No existe otra cosa que te lleve de A a B como lo es la educación universitaria. Pero para mí, para mi familia, hubiese sido imposible si esta educación no era pública y si no existía un programa de becas también, ¿no? Pero principalmente si yo tenía que pagar una privada no hubiese podido, ¿no? Y esto no es la norma en todo el mundo. Hay muchos países que tienen universidades públicas pero son pagas. Canadá, por ejemplo. Otros, como Brasil, tienen universidades públicas, gratuitas, pero son muy elitistas. Acceden nada más los hijos de los universitarios, los hijos de las personas con plata. Entonces es bastante difícil acceder a esas universidades públicas. Nuestro país tiene una historia de acercar la universidad a la gente. Entonces, el hijo del trabajador sin título secundario se puede convertir en un profesional universitario. Y esto es muy valioso. Obviamente que hay universidades, como les decía, que son un poco más complicadas para el laburante que otros, ¿no? Entonces, el momento de agradecimiento también es pensar que la UNAUR está pensada para las personas que trabajan. Digamos, yo termino de trabajar a las 18 y después a las 19 me conecto para dar clases, ¿no? Entonces, esta es una oportunidad muy valiosa que no sé si la llegamos a valorar todos los días que nosotros vamos a clase, porque generalmente es un plomo también estudiar, ¿no? Y a veces también lo damos como algo que está y que no se va a ir nunca. Y yo esta semana pensé que capaz que no. Siempre la universidad pública va a encontrar voces que están en contra. Estas voces se apoyan muchas veces en reclamos válidos, ¿no? Como por ejemplo una economía disfuncional que a todos nos afecta. Entonces aprovechan para dirigir sus cañones a la universidad pública, a la educación pública. Pero la educación pública es la herramienta de equiparación social más eficiente que tenemos. Y si atacan eso, en el fondo, lo que en realidad buscan es romper con esta herramienta de movilidad ascendente y, una palabra que vamos a usar mucho en la materia, y nos estratifican en capas. Entonces, yo como el hijo del chofer de ambulancias hubiese sido un chofer y los hijos de los universitarios profesionales hubiesen ido a la universidad y nos mantendríamos en capas. La universidad nos permite romper esas capas y movernos de un lugar a otro, en especial hacia arriba. Pero hay algo que es cierto de lo que dicen los detractores de la universidad pública, que es cierto, ¿no? Es real. La universidad pública es gratuita, pero no es gratis, alguien la paga, sale plata. Si nosotros tuviésemos que pagar la materia, bueno, entre sueldos y conseguir el lugar, los proyectores, la cuenta de Zoom y qué sé yo, como muy barato, y quizás te estoy siendo muy generoso, pero 10.000 pesos por alumno sería, siendo muy generosos, ¿no? Y si eso vos lo pones en todas las materias que ustedes hacen, estarían pagando, no sé, entre 30.000 a 60.000 pesos por mes. Entonces, ¿eso quién lo paga? Lo paga todo el pueblo argentino. Pero está bien que lo pague todo el pueblo argentino, porque esa universidad vuelve a nosotros. Entonces se convierte en un círculo virtuoso. Yo no estoy dando clases porque necesite el trabajo, yo no vivo de esto, lo hago porque es una forma de devolverme a la sociedad lo que me dio. ¿Cómo no le voy a devolver a la sociedad si a mí me sacó de A y me puso en B? Yo lo tengo que devolver. Entonces pienso que
está bueno pensar a la universidad como no como un intercambio comercial de bienes, yo les doy conocimiento y ustedes se lo llevan, sino eh, piensen que la sociedad del pueblo no es nada más un conjunto de individuos con sus deseos y sus necesidades que se salvan solos. Piénsennos más como una especie de colonia de hormigas, como una especie de ser colonial, y la educación, la universidad pública, es una forma de darle una hormona de crecimiento a ese ser social. Entonces, nosotros nos nutrimos de esa propia inversión que hacemos en la universidad. Cada vez que nosotros pagamos impuestos, que cuando compramos algo que pagamos el IVA y qué sé yo, todo eso, incluso los que están en blanco, en realidad, o los que son monotributistas también, pagan una cantidad de impuestos que a veces es molesta. Pero esos impuestos, parte de esos impuestos van a la universidad y no lo tenemos que ver como un gasto. Si la economía no funciona bien, no es por esto, porque la educación es una inversión, no es un gasto. Así que bueno, capaz que me extendí mucho, nada más quería hacer algo desde el rol de docente, que era simplemente que agradezcamos la situación que tenemos, que es, estamos yendo a estudiar y no estamos pagando por ello exactamente, ¿no? Y tenemos libre acceso a educación. ¿Cuántos de ustedes pagarían una materia de geología si no están estudiando geología? Nadie. Nadie. Yo sí, profe, me interesa la materia. Bueno, entonces a vos te paso el CB1, mentira. Nada, nada chicos, no quería ponerme ni solemne ni nada por el estilo. Ahora vamos a compartir los contenidos de hoy, pero me parecía que era como súper necesario, porque a veces lo siento como muy fácil decir, cobremos la universidad. No, no tiene que ser para todos. Ahí yo coincido en todo. Agrego que eso también nos da más responsabilidad a nosotros como docentes y a ustedes como estudiantes y a todos los que somos parte de la universidad. Hay que ser más conscientes y todo el tiempo de que, como dijo Pablo, la universidad es no arancelada, no gratis. Cuesta y mucha plata, por eso la tenemos que cuidar, la tenemos que aprovechar y nos tenemos que tomar en serio todo lo que sucede en y en torno a la universidad, ¿no? Así que bueno, nada, esta materia va a tener algunos debates interesantes con sociedad. Justo el de educación capaz que nos pasaba como por arriba, ¿no? Pero en algún momento vamos a hablar, más que cuando estemos adentrados, sobre el tema de recursos, quizás también sobre algo de medio ambiente, entonces ahí los debates van a ser un poco más relacionados con la materia, pero me parecía que estaba bueno dar el contenido de que somos una materia, ¿no? Primero, una materia universitaria. Y geología en universidades privadas hay muy poco, ¿no? Yo no Hay conozco. algunas carreras como ingeniería en petróleo que sí tradicionalmente se dan en universidades privadas, pero geología es una carrera y que en general las ciencias más naturales, incluidas también las ciencias básicas, es raro que haya en universidades privadas. Sobre todo porque son carreras que, no sé si lo saben, por ahí no tienen por qué saberlo, pero la universidad en algunas carreras, por la ley de educación superior y por el modelo de educación superior que hay en Argentina, tiene que dar títulos, pero la gente que está en las materias, en esas carreras en las que da títulos, también tiene que generar conocimiento nuevo, tiene que haber investigadores, tiene que haber un corrimiento de la frontera del conocimiento constante, que es muy difícil hacerlo desde las estructuras de los privados, ¿no? Sí. No, las universidades, por supuesto que hay mucha gente que estudia algunas cosas o algunas carreras en particular que las universidades privadas se los pueden dar y está perfecto que existan. Yo no tengo ningún problema con la universidad privada. Lo que sí me parece que es esencial que exista la universidad pública como opción, ¿no?
Y obviamente además una universidad pública, pero con un modelo inclusivo, no un modelo a lo canadiense que son pagas, o un modelo a lo Brasil que son generalmente muy elitistas, ¿no? Profe, una consulta. Sí, Nada que ver, pero bueno. ¿De la primera clase había alguna actividad obligatoria? Porque yo me retiré un ratito antes de la clase. no van a tener actividades obligatorias salvo que yo lo indique. Capaz que en la Ah, unidad 2 bueno. ponemos una, muy cortita. Ah, Había bueno, una gracias. presentación igual, ¿no, profe? Sí, las presentaciones están acá. Ya lo vi. Fíjense que la clase de hoy la pueden encontrar en donde dice presentación, unidad 1, parte 2. Esto es el video del año pasado, por lo tanto lo voy a reemplazar, del cuatrimestre pasado, por lo tanto lo voy a reemplazar después. Si no, recuerden que igual está acá la clase pasada en el canal de YouTube. ¿Bien? Bueno, la clase de hoy vamos a hablar de... ¿Saben lo que es un paradigma? Vamos a empezar por ahí. No. Perdón que interrumpa un segundito. Un compañero está tratando de entrar y le está pasando lo mismo. Te Está aviso pasando porque eso. le dije ¿Qué que ¿Nos puede sí, decir qué le sale? Porque El paradigma no es un ejemplo. esperemos un momento a ver si puedo... ahora yo le dije, ahora no sé, que si llega a entrar, déjalo entrar, eso solo. Es que Sí, no hay sala de espera. No hay sala de espera. Me gustaría saber Le qué está, puedo le está hacer. girando. No, Le porque dije a que varios dije, les pidieron el ID también El y el ID código. está, eso creo que cuando entras En el con mail. celular te lo pide y Sí, a está varios claro, le pidieron. el mail que mandé. el link. Sí, yo les mandé la Es foto lo que hice yo y me cuando quedé con el apretás teléfono. Yo entré con el link del grupo y entré directo, porque creo que es el link que está en el campus. Sí, Ah, trata no pude de por ahí. entrar por ahí. Bueno, alguien me había contestado que era un paradigma. Yo, profe, paradigma no es un ejemplo. O algo así. ¿Un ejemplo? No. Pero vamos a hacer una cosa. Paradigma es Paradigma no tiene que ver con sociedad. los cambios que se dan o sea, como una evolución de ciertas cosas que se creen y bueno, y después van cambiando. Por ejemplo, Exacto. como cuando hay una ley y se produce una convención con diferentes personas que saben un poco más de la cuestión y bueno, opinan sobre ese tema y bueno, para cambiar. Bien. ¿Están viendo la Si no me pantalla? equivoco. Abrí Wikipedia ahora. ¿Lo están viendo o están viendo el PowerPoint? El power. PowerPoint. El No, PowerPoint. el PowerPoint, sí, te pasa eso de que compartís la ventana, no la pantalla. Bueno, dice, Ahí- el concepto de ahí está. paradigma es un... Ah, bueno, acá dice como sinónimo de ejemplo, pero no es tanto un sinónimo de ejemplo, sino para hacer referencia de un modelo. En principio se tenía en cuenta el campo, tema, ámbito, entre dos. No me gusta la definición igual. Acá esta definición que está acá me gusta más. Significa modelo o ejemplo. Y básicamente la ciencia tiene paradigmas que representan un conjunto de teorías o hipótesis que permite abarcar toda la ciencia que está tratando de explicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, la física tenía un paradigma que era la física newtoniana, ¿no? Generalmente lo que vemos en el colegio es el paradigma de la física clásica o física newtoniana. Después, en el siglo XX, aparecieron otros paradigmas como la física cuántica o la relatividad, que cambiaron la manera de pensar la física, ¿no? Todas las ciencias tienen sus paradigmas. La geología tiene su paradigma y se llama tectónica de placas. La tectónica de placas es el conjunto de teorías e hipótesis que permite sostener el resto
de las teorías e hipótesis. Es decir, que todo lo que uno explica como funcionamiento de la Tierra tiene que encuadrar dentro de la tectónica de placas. Que en realidad podríamos decir que la tectónica de placas se podría aplicar a otros planetas, pero eso es más complicado. En general vamos a hablar de la tectónica de placas de la Tierra, ¿no? Que es particular. Alguien pide el link de WhatsApp, eso lo mandé en el mail también, así que fíjense el mail. Entonces vamos a hablar de dos ejes. Vamos a manejar el eje vertical, es decir, vamos a hacer una especie de pozo imaginario y vamos a viajar de donde estamos parados hacia el centro de la Tierra. Y el otro eje es lateral. Nos vamos a mover alrededor del globo y vamos a ver qué es lo que pasa en cada uno de estos bloques que se llaman placas tectónicas, ¿no? Cada placa tectónica tiene una interacción en particular con la que está al lado, que se llama básicamente borde de placa, ¿no? Así que nos vamos a mover en estas dos direcciones. ¿Qué están viendo? Sí, están viendo bien. Bien. Muy bien. ¿Cómo? Que ahora muy bien. Ok. Entonces vamos a empezar a hacer el pozo imaginario. Entonces, si nosotros estamos parados acá en el conurbano bonaerense, en Hurlingham o sus alrededores, o básicamente todo el conurbano bonaerense, lo primero que vamos a sacar es que es tierra, ¿no? Entonces, básicamente todo el mundo hizo un pozo, aunque sea pequeño, para poner una plantita. Lo primero que vamos a sacar es esa tierra, no con T mayúscula como el planeta, tierra con T minúscula, que en realidad el término científico geológico es sedimento. Lo primero que vamos a sacar es una capa de sedimento. Lo que llamamos tierra es un sedimento fino, generalmente del orden de las arcillas o los limos, aunque también puede haber algunas capas de arena. Y ese sedimento se va a extender bastantes metros. Algo así como, en promedio, unos 200 metros, ¿no? En algunos lugares se han hecho pozos tan profundos que llegaron a algo que ya no era sedimento, ¿no? Entonces, estaban haciendo pozos en el cual encontraban una roca mucho más dura debajo del sedimento. Esa roca dura se llama basamento, que no es el nombre de la roca, ninguna roca se llama basamento, digamos, es lo que representa. Generalmente una roca suficientemente consolidada, después van a ver el tipo de roca que es, pero generalmente es de las rocas ígneas o metamórficas, en la que encima hay sedimento. Toda esta sucesión de sedimento la vamos a ver en una unidad, la unidad 6, que se llama estratigrafía, y nos vamos a adentrar un poco más en ese conjunto de capas sedimentarias, pero en realidad es una capa muy finita, que no está en todos lados. En algunos lugares está y en otros no. En el mar también va a haber una capa de sedimentos que cuando uno llega, la perfora totalmente, va a llegar a una roca más dura, que también sería el basamento de ahí. Esas rocas duras forman parte de lo que llamamos corteza terrestre. ¿Bien? No sé si alguien está hablando muy bajito o quedó el micrófono abierto. Hay un micrófono abierto. ¿Querés darme el co-host? Pues no puedo mutearlo. A ver, ahí te co-host. Por la duda, mientras Make hablas. co-host. Listo. Ahora vamos a ver que tienen diferentes nombres, ¿no? Primero nos vamos a concentrar en estos nombres. Disculpen que no lo traduje acá, pero esto es básicamente corteza, lo que dice crust. Y ahí estamos en la primera capa. Esta capa de roca va a tener, esto está en kilómetros. Recuerden que los espesores sedimentarios a veces pueden llegar a 1 kilómetro, pero
Realmente estamos en el orden de centenas de metros y en algunos casos no hay espesor sedimentario. Simplemente estamos arriba del basamento. ¿Alguno fue a Córdoba, por ejemplo, la localidad de Mina Clavero? Sí, Muchas muchas veces en mi vida. Bueno, Mina Clavero, Sí, yo vi basamento en Mendoza. en todos lados hay basamento, pero en muchos lados no se ve. En Buenos Aires no lo vas a ver, ¿no? O sea, Buenos Aires conurbano. Elegí Mina Clavero porque es un destino popular un destino turístico bastante popular. Y uno camina, generalmente cruzás la calle, a veces lo cruzás por una pequeña lomadita, y eso ya es una roca. Bueno, ahí tenés un lugar donde casi no hay espesor sedimentario, hay muy poco espesor sedimentario. Tenés directamente el basamento. Este grupo de rocas, no solo el basamento, digamos, hay basamento y debajo hay otras rocas, generalmente ígneas y metamórficas, tienen un espesor en el continente que va entre los 10 a los 70 kilómetros. Jean-Paul, ¿tenés la mano levantada? Sí. Sí, yo quería preguntar si esa roca, ese basamento que vos te referiste, es lo que en la geología llamamos roca madre. 15%. Perdón, pero se me cortó un poco ahí. Lo que en edafología se llama roca madre, o Es no muy es buena lo mismo. pregunta. Es muy buena pregunta, es una pregunta bastante avanzada, así que lo vamos a diglutir un poco. Edafología, para los que no saben, es el estudio de los suelos, de generación de los suelos, ¿no? Los suelos se generan como parte del basamento, o sea, a partir del basamento, que puede ser una roca madre, puede ser el basamento, que no tiene nada que ver con rocas madres de hidrocarburos, se avisa, pero también se le dice rocas madres. O también otras rocas sedimentarias, así que no necesariamente la generadora del suelo tiene que ser parte del basamento. Ok, gracias. Perdón, entonces mi pregunta es, bueno, supongo que lo vemos ahora, ¿qué caracteriza una roca para ser basamento o no? Es una pregunta súper interesante. Principalmente tiene que ser una roca ígnea o metamórfica que por encima haya una sucesión de capas sedimentarias. No sé si estás de acuerdo con esa definición, Ernesto, pero para mí es la definición de basamento. Sí, el basamento en general es el piso de las cuencas, ¿no? Son rocas ígneas y metamórficas que funcionan eso como el piso de las cuencas, que en otros lugares o está por debajo del suelo y del sedimento, o está, como decían recién, en la superficie, cuando uno va a la cordillera, a la Sierra de Tandil, etcétera, etcétera, ¿no? A la isla Martín García. Bien. Entonces, Perdón, cuando dicen capa de sedimento. ¿Qué? Uy, la manito, ¿no? Se pisaron ¿Qué un son poco. capas de sedimento? Cuando dicen capa de ¿Iguales qué? que ajusta o una? Chicos, no les ¿Puedes entendí repetir nada. la pregunta? Bárbara, Sí. primero, que estabas hablando, repetinos. Sí, que, ¿viste cuando decís varias capas de sedimento por encima? Sí. ¿Qué quiere decir? Que una capa de sedimento, ¿cuánto mide? ¿De Buena cero? Si pregunta son varias también. capas de Es sedimento, una o buena son todas definición. diferentes sedimentos. No, puede ser muy poco o pueden ser hasta kilómetros. Claro, pero el sedimento se divide en algunos otros materiales o solamente sedimento. No, nos vamos por toda una unidad ahí. Es cierto que por encima del basamento puede haber cosas que ya sean rocas sedimentarias, que ya el sedimento no esté suelto, como la arena, como la tierra que sacamos en nuestro jardín, sino una roca sedimentaria que ya está consolidada. Es una respuesta que va a ir cerrando a medida que progresemos un poco con la materia. Y Jean-Paul, tenés la mano. Sí, ahí justo que él había dicho también lo de edafología, ¿no? Para ponerle una capa más de complejidad, una capa justamente, lo que hay en general más cerca de la superficie, sobre todo en ambientes húmedos como donde estamos nosotros, es una capa de suelo, que no es solamente un sedimento suelto, sino que es todo un ecosistema, ¿no? claro, o sea, porque me confundo un poco, habiendo visto en el DAFO
este tema de roca madre que vos decís que es que la roca cimenticia, la Sedimentaria. roca sedimentaria. Esa es lo que tenemos em, por debajo de, o sea, por debajo de... Sabes que el micrófono me parece que se te desconecta un poco, entonces hablas y... Igual creo que tengo la respuesta. Mirá, Me confundo porque siempre, o sea, en edafología en definitiva nos dijeron que el suelo se formaba eh, por la degradación de lo que llamábamos en esa época roca madre, bueno, en esa época, no fue hace tanto, lo que se llama, lo que llaman en edafología roca madre, primero en arenas, limo y después las arcillas. Y cuando pregunté me dio la impresión de que no estábamos hablando de la misma roca, entonces la que se deforma en el suelo y la que está mencionando Pablo. es una respuesta muy específica para vos que estudiaste edafología y el resto no está entendiendo nada, pero es así. Un perfil de suelos se forma efectivamente por encima de una roca madre, como decís vos. Esa roca puede ser cualquier roca, puede ser ígnea, metamórfica o sedimentaria, puede ser basamento o no. Después vamos a ver que hay cuencas sedimentarias y que el basamento está en el piso de esas cuencas sedimentarias, que eso está relacionado con la tectónica, pero básicamente para relacionarlo con la edafología, la roca madre de un suelo puede ser cualquier tipo de roca. Gracias. No es necesariamente basamento. Bueno, sí, olvídense de todo eso, todavía no sabemos, no hablamos de grupos de roca ni nada, así que... Pero ahora pensemos un poco que la Tierra tiene una primera capa que puede ser bastante espesa en algunos lugares, ¿no? Como por ejemplo, esto acá es el Tíbet, ¿no? Acá está el Everest, por acá. Y ahí llega a tener hasta 70 kilómetros, lo mismo con el altiplano andino, es bastante grueso, ¿no? Digamos, ahí tenemos una región de la corteza que está básicamente elevada, ¿no? Hay cadenas de montañas de ambos lados. Y después tenemos lugares más delgados, como podemos estar acá nosotros, en promedio unos 30 o 40 kilómetros, ¿no? No pasa eso. Pero ahora sí, fíjense qué loco, ya cuando nos vamos al mar, ahí la corteza se adelgaza, o mejor dicho al revés, el mar es el mar porque son sectores más delgados de la corteza, que llegan a tener hasta 10 kilómetros o pueden tener menos, ¿no? Entre 7 y 10 kilómetros. Entonces, bueno, la primera capa vemos que tiene sus variaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos esto? Podemos saber cuánto espesor la corteza tiene en primer lugar. Nadie ha perforado totalmente la corteza. Ni siquiera en el océano. El pozo más profundo que se ha hecho tiene un nombre en español gracioso, pero es un lugar que se llama Kola, es una península que está como por acá, creo, que en Rusia, que ahí en la Unión Soviética, o sea, antes de ser Rusia, ya hacia sus finales, igualmente dedicaba bastante plata a lo que era investigación y ciencia básica, entonces dijo, ¿por qué no hacemos un pozo profundo para ver qué hay? Hizo un pozo que llegó hasta los 12.226 metros. Y bueno, ya esto era a finales del principio de los 90 y ya para ese entonces había caído el muro, la Unión Soviética no existía, estaba el proyecto completamente financiado y no siguieron. Pero además había vuelto caro el proyecto porque las herramientas que usaban para perforar se rompían muy rápido, porque a esta profundidad el calor de la Tierra, el calor interno, es bastante elevado. El pozo tiene, no sé cuánto tendrá de diámetro, pero tiene unos centímetros de diámetros. Es interesante que cuando uno... Lo voy a volver a compartir. Cuando uno busca el pozo de Kola. Cuando uno busca esto
Esto pasa lo mismo con la fosa de las Marianas, no sé por qué siempre aparece una imagen que nada que ver. Aparece esta imagen. Esto es una mina de carbón. No tiene nada que ver, es una mina de carbón que está en Estados Unidos y no tiene absolutamente nada que ver con el pozo que tiene un par de centímetros de diámetro, ¿no? Esta imagen no son pozos de 12.000 metros, son básicamente proyectos mineros. Entonces, volviendo a la diapositiva, nunca se perforó el espesor de la corteza, siempre se... disculpen, tengo que hacer una cosita ahí, listo. Lo que encontraron los científicos básicamente fue que la corteza es bastante heterogénea, es decir, que no hay una sola roca que caracterice la corteza. Originalmente se creía que había como dos grandes grupos de rocas, uno que diferenciaba la corteza superior, que eran estas rocas que llamamos granitos, y unas rocas más oscuras que se llaman gabros. Resulta que no es tan así, sino que está muy mezclada la corteza terrestre. Nos representa una historia de la Tierra muy compleja, ¿no? Entonces, básicamente lo que pudo arrojar como información, además de que es muy caro perforar la corteza terrestre, es que la corteza es muy heterogénea, la corteza continental. Si este pozo lo hubiesen hecho en el mar, hubiesen encontrado otras cosas, ¿no? Por ejemplo, no hubiesen encontrado el granito como parte de las rocas del mar. Hubiesen encontrado quizás esta roca que es el gabro y otra roca oscura que se llama basalto, pero no hubiesen encontrado granitos, por ejemplo. Entonces, lo que sabemos de la corteza es de que generalmente las rocas del continente, ¿no? de la parte de acá donde es más espesa, todos los continentes tienen unas rocas de tipo graníticas, muy parecidas a esta que tienen acá a la izquierda. Y en los mares hay unas rocas que son más oscuras. Eso es lo que se sabe de la corteza. Antes de esto, quiero comentarles que hay dos nombres que podemos hablar de lo mismo. Tenemos dos modelos. Esto se lo voy a tomar en el parcial, así que después probablemente tengan que volver a esta diapositiva. Nosotros podemos hablar como parte de un modelo estático basado en la composición, como vimos de las rocas, tenemos de la corteza, el manto, el núcleo y el núcleo interno. Esto se llama modelo estático y está basado en la composición de las capas, la composición química y mineralógica de las capas. Ahora hay otra forma de verlo, no es que es otra cosa distinta, es lo mismo pero con otro lente que se llama modelo dinámico. El modelo dinámico no se fija en cómo varía la composición de las capas de la Tierra, sino en cómo se comportan, cómo se mueve una respecto de la otra. Entonces, en el modelo dinámico, la corteza forma parte de una capa que se llama litósfera. No hablamos de corteza, hablamos de litósfera. Y no es exactamente lo mismo, sino que la litósfera tiene un poco más de espesor. Agarra una partecita de lo que en el modelo estático llamamos manto superior, ¿no? Después de la litósfera, el modelo dinámico tiene una parte que se llama astenósfera, que también en el modelo estático representa el manto superior. Una que no se usa mucho, pero en alguna bibliografía aparece, que se llama mesósfera. Y después tenés la del núcleo, que es lo mismo en los dos casos. Generalmente ninguno habla de núcleo y el otro también, y es exactamente lo mismo. Pero fíjense que como en los dos modelos, tanto la litósfera como la corteza, representan una capa finita, ¿no? Respecto a todo lo que es la Tierra. La corteza, vimos que en el mar tenía 10 kilómetros como en promedio y en los continentes unos 50 kilómetros, y la litósfera tiene aproximadamente unos 100 kilómetros de profundidad. En este caso, el límite de lo que es la litósfera varía mucho por la temperatura, porque recuerden que estamos hablando de cómo se comportan las placas, que ahora que se los voy a comentar. Perdón, las capas, no las placas. Entonces, en algunos casos la litósfera es muy delgada, porque la temperatura está muy cerca, es muy alta cerca de la superficie.
Entonces, este modelo, el modelo estático, nos dice que en la corteza tenemos rocas de tipo graníticas o gabros en los océanos. ¿Y el manto qué hay? El manto hay otras rocas que tienen el nombre de peridotitas, ahora las vamos a ver bien, y no es una capa que está líquida. Estas dos imágenes lo pintan en naranja, que lo que trata de mostrar ese naranja es que la temperatura es elevada, pero muchas veces se interpreta que pasando la corteza hay líquido, ¿no? Como si fuese una especie de chicle globo, donde perforando la corteza estas capas están líquidas. ¿Ustedes creían eso, por ejemplo? Porque en el colegio muchas veces se da así. ¿Se podría decir que es lava? No. ¿Se podría decir que es lava el líquido? Claro, es lo que pensaba uno. Lava. Lava o magma, Claro, uno pero pensaría que atraviesa la corteza y tiene un líquido, que muchas veces se lo mal llama lava, en realidad cuando está en el interior de la corteza se llama magma, pero todo esto, el 99% del manto, es sólido, no es magma, es sólido, es una roca sólida. Claro, el magma estaba solo en el núcleo. No, Para la pero ahora escuela. llegamos al núcleo, que es un capítulo aparte, ¿bien? Vamos a hablar primero del manto. El manto es principalmente sólido. Hay una parte que está líquida, que no está líquida como una especie de lago submarino. Está líquida en pequeñas cantidades, en pequeños sectores microscópicos, pero representan en porcentaje se dice, ahora tendríamos que ver exactamente cómo está el modelo, pero a mí me lo enseñaron como el 1% del manto está en estado líquido y no está repartido en todo el manto. Principalmente acá, voy a hacer un zoom, no sé si ven el zoom que estoy haciendo, ¿lo ven? Sí, sí. A ver si me deja dibujar. Acá. Uy, se trabó. No me deja dibujar y hacer el zoom al mismo tiempo. Bueno. Acá. Pero. Perdón, me estoy confundiendo. Ahí se ve, ¿eh? Sí, pero hice en cualquier lado el dibujo que quería hacer. A ver. Ah, ok, bárbaro. Acá. Ahí donde estoy haciendo. Bueno, ahí se me fue la mano. Ahí donde dice la línea roja. Esa parte en que separa litósfera de astenósfera, ahí se concentra, digamos, gotas o bolsillos, no sé cómo decirlo. En inglés suelen decir pockets, pero la traducción en castellano como bolsillos es medio rara. Se agrupan pequeñas cantidades de material fundido. ¿Bien? Pequeñas cantidades. Que ahora vamos a ver que eso es muy importante para el comportamiento de las capas, ¿no? Pero en realidad, todo lo que es el manto o en el modelo dinámico astenósfera y mesósfera es roca, es una roca sólida. Y ahora llegamos al núcleo, que alguien ya se adelantó al núcleo. El núcleo está acá, a partir de acá o a partir de acá. Este núcleo tiene dos partes, una externa y otra interna, que está acá, ¿no? El centro de la Tierra sería la parte interna. Bueno, el núcleo externo está líquido, pero no es magma. Es, a ver, en términos prácticos es muy parecido al magma, pero en términos composicionales es otra cosa. El magma es roca fundida y generalmente es alto en silicio. Silicio, oxígeno, magnesio, aluminio, hierro. El núcleo externo es una mezcla de hierro y níquel fundido, nada más. No existe silicio ahí. Jean-Paul, ¿tenés la mano? Sí, porque me quedó una duda anterior. Lo que dijiste que era temperatura elevada, pero que no era líquido, que tenía un porcentaje de líquido. ¿Es el manto superior y el manto inferior o solamente No, el manto manto superior. Anterior. Esa parte donde hay un poco de líquido es lo que se llama límite astenósfera-litósfera.
Principalmente está en la astenósfera. Bueno, del manto, lo que está marcado como manto inferior mesósfera, no dijiste nada, me lo perdí. O pasaste ahora a la parte del No núcleo. no dije nada porque no quería remarcar mucho en eso. Hay Ok. variaciones. Sí, en lo que es manto superior y manto inferior, muy bien como dijiste acá, hay variaciones composicionales. Recordemos que el modelo estático es un modelo que se basa en la composición de las capas, y es cierto que el manto superior y el inferior tienen composiciones distintas, y más que nada respecto a lo que es la estructura cristalina, que ya van a ver qué es eso en la unidad de mineralogía, pero cambia un poco la estructura del manto superior y el inferior. Pero como primera aproximación, pensémoslo como cosas no muy distintas, ¿bien? De hecho, acá van a ver que hay una zona transicional y un montón de variaciones. Es muy complejo el manto, por supuesto, que digamos casi todo el planeta es manto. Bien. Y ya que por la pregunta me olvidé de lo último que dijiste, la zona líquida del núcleo externo es rica en níquel y hierro, ¿era? Níquel y hierro. Perfecto, gracias. Esta es la parte líquida de la Tierra, nada más. Más allá de las pequeñas cantidades de magma que puede haber en la corteza o en el manto, la parte líquida, por supuesto la hidrósfera, ¿no? Pero la parte líquida es el núcleo externo. Que ojo, no es nada despreciable, ¿eh? Son unos 2100 kilómetros de espesor tiene el núcleo externo. Y después tenemos el núcleo interno. Uy, qué toqué. El núcleo interno, contraintuitivamente, es sólido, no es líquido. Está a gran temperatura. Que sea sólido no significa que esté frío. Está a una elevada temperatura. De hecho, la temperatura probablemente no es mayor que el núcleo externo, pero se mantiene sólido porque la presión obliga al material, que es el hierro y el níquel, a comportarse como un sólido. Entonces pensemos que el núcleo interno es una especie de planeta más chiquitito que está dentro del nuestro, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo se comportan porque hay cosas sorprendentes sobre esto. Pero más o menos quería presentarles el corte de la Tierra. ¿Por qué hay diferentes composiciones? Un poco tiene que ver, y esto lo vamos a ver la clase que viene, con lo que es la formación de la Tierra. No voy a hablar de la formación de la Tierra ahora, lo vamos a ver la clase que viene, pero en sus momentos de formación como planeta, el material más denso se concentró en el centro y el material más liviano quedó más cerca de la superficie. Piensen algo así como mezclar aceite y agua. Si ustedes mezclan aceite y agua en un vaso, ¿qué va a quedar? El aceite por arriba del agua, ¿no? Porque el aceite es menos denso que el agua. Algo parecido se dio en los comienzos de la Tierra, ¿no? El material más denso se agrupó en el centro. Acá no hay un abajo y un arriba, sino que tenemos un centro y un exterior. Entonces, todo lo que es el núcleo externo e interno representa esa parte pesada de elementos, que es el hierro y el níquel. Entonces el diagrama, perdón, entonces el diagrama estaría mal, porque la parte exterior del manto tendría más temperatura que la interior. La parte exterior del manto tendría más temperatura. Que la No. interior. ¿Por qué? ¿Por qué decís que el dibujo está mal? Porque vos me estás diciendo que es sólido y la parte exterior es líquida. El núcleo, no el manto. Porque varía la presión. Al Sí. variar la presión, ahí deja de importar la temperatura. Igual la temperatura en el núcleo es mayor. Exacto, ahí lo Y eso explico. lo entendí, pero pensé que variaba en eso. La temperatura es máxima en el centro de la Tierra por un tema de calor remanente de nuestro planeta. Pero es cierto que las condiciones de presión hacen que esa Lucas Duarte dice no caso una. Ya se va a quedar un poco más claro. No te preocupes, Lucas. Vamos, no voy a entrar en esta diapositiva, vamos a entrar en esta. Muchas veces van a ver que yo me paso diapositivas porque el tema daba
para otro lado en otro cuatrimestre, lo salteamos y quiero ponerme a hablar un poco de cómo sabemos esto. Bien. Encima los dibujos son raros. Después pueden ver que son simples, pero son raros. No sé si me creen, pero nosotros sabemos cómo es el interior de la Tierra, no por un pozo, porque con los pozos hemos llegado apenas a 12.000 metros. Es un montón, pero igual es muy poco comparado con el interior de la Tierra, que llegamos hasta 5.000 y pico de kilómetros, ¿no? Casi 6.000. Entonces, si no hicimos un pozo, si no sabemos cómo es el manto, si no sabemos cómo es el núcleo, porque nadie llegó ahí, ¿cómo sabemos esto? Y acá hay un montón de razonamientos deductivos que se hacen. Tenemos evidencia, pero hay que unir la evidencia, ¿ok? Vamos a empezar por una. Muy bien, ahí Noelia nos dice desviación de ondas. Esto a los que hayan hecho una materia de física les va a resultar un poquito más fácil que a otros. Yo lo voy a hablar como... Es como hacen en el océano, ¿no? De la onda. ¿Cómo? No escuché tu pregunta. Creo que dijo como hacen en el océano, que tiran ondas, que de hecho es efectivamente, se hace sísmica en el mar también. No sé si hablabas de esas ondas, capaz estabas hablando de las olas y nada que ver. Es como cuando tiras una piedra en el agua y bueno, y va una Vamos onda con empujando esa, a la otra. me gusta, vamos con esa igual. Me Va gusta. empujando una, va empujando la otra y hasta que va tomando más fuerza. Me encantó igual que me definas onda, es muy fácil, porque no vamos a explicar qué es una onda. Vamos a decir eso. ¿Vieron cuando tiran algo y ese movimiento se repite a lo largo de... Bueno, eso es una onda. El sonido es una onda. Vamos a hablar de una onda que se produce cuando hay terremotos, ¿no? Esta tortita que está acá. Hola, muy buenas, disculpen que entré recién. Hola. No pasa nada. Esa tortita que ven acá es como un esquema de lo que pasa en la Tierra cuando ocurre un terremoto. Perdón, profe, me dejó andar el micrófono y no te pude decir. Te preguntaba que esas ondas son las mismas que usan en el agua, ¿no? En el mar, para descubrir si hay petróleo. Sí, eso se llama sísmica. Y voy a aclararlo ahora porque lo mencionás. Ese método se llama sísmica, que suena mucho a sismos. Y la palabra se deriva por eso, pero en realidad las sísmicas generan las ondas. En esos eventos hacen un ruido con un material que ejerce presión, unas explosiones, generan esas ondas de manera artificial. Y efectivamente después las registran como alguien que dijo, Pablo nos dice como una ecografía. Sí, es muy parecido. Vamos a pensar ahora en las ondas naturales que se generan cuando hay un terremoto. No voy a ponerme a hablar de terremotos porque quizás vaya para otra clase, pero piense que cuando hay un terremoto hay un movimiento de dos partes de la corteza, ¿no? De dos zonas de roca. Ese movimiento produce una serie de ondas que se dirigen en todas las direcciones, ¿no? Es una onda tridimensional, va hacia arriba, va hacia abajo, hacia los costados. Por supuesto que a mayor magnitud del terremoto, es mayor la energía que representan esas ondas, ¿no? Pero acá nos muestran unos tipitos. Básicamente pensemos que los tipitos son geofísicos ubicados alrededor de la Tierra que tienen unos aparatos que se llaman sismógrafos, ¿bien? Que registran esas ondas. Y hay dos ondas, unas que se llaman S y otras que se llaman P. Las P son de presión y las S se llaman de cizalla, ¿no? No nos preocupemos tanto por eso, pero básicamente son dos ondas que producen dos deformaciones de los materiales distintos. Resulta que las ondas S, que son las de cizalla, no viajan por líquidos. Se sabe eso, se puede estudiar eso, no viajan por líquidos. Los líquidos hacen como que se vayan para otro lado. Básicamente porque no podés ejercer ese tipo de deformación en líquidos. Las ondas de presión, las P, viajan por líquidos y sólidos, porque podés comprimir un líquido tanto como podés comprimir un sólido. Pero cada vez que atraviesan un cambio de fase, pasas de líquido a sólido, cambia su ángulo de refracción, se dirige hacia otro lado.
Entonces, estas ondas que se generan en un terremoto viajan a través de la Tierra. Por supuesto van perdiendo energía, no es que se siente igual. El terremoto se va a sentir en un área de influencia y después lo único que lo va a registrar son los sismógrafos. Entonces, ¿qué pasa? Los sismógrafos que están acá, en este lado del planeta, van a registrar las dos ondas, las P y las S. A medida que se van alejando, del otro lado, en el extremo opuesto del planeta, donde ocurrió el sismo, ese sismógrafo solo registra las ondas P. Entonces, ¿qué pasó acá? La deducción que se hace es, bueno, si solamente estoy registrando P, es porque las ondas que no viajan en líquido, es porque hay un líquido, porque hay un líquido que hace que las ondas que no viajan en líquido se frenen. Lo mismo pasa acá, donde atraviesan un líquido y no registran las ondas P, pero las registran con un cambio con un delay. Dicen, che, pero no con un delay, con un cambio de dirección. Llegan antes las ondas P. Entonces dicen, pará, acá en el medio no hay un cambio, o sea, hay dos cambios de fases y las ondas P llegan derechos. Y acá se difractan, ¿no? Van hacia otro lado. Esta zona donde no llegan las ondas S se llama zona de sombra. Y la zona que llegan las S y las P es, bueno, no tiene nombre, ¿no? Entonces, con esto pueden registrar que hay una capa líquida en el centro de la Tierra. Ahora vamos a otra evidencia. Cuando PowerPoint me deje, porque no me deja cambiar de diapositiva. Acá tenemos un dibujo de las ondas S, que son de cizalla, que no pueden deformar los líquidos, y las ondas P, que son de compresión, que sí deforman los líquidos. Uy, esperen, esto lo quiero mostrar después. Acá está. Porque vamos hablando del núcleo y quiero hablar de esto primero. ¿Cuál es la otra evidencia que tenemos del núcleo? Porque sabemos que es líquido una parte, pero ¿cómo podemos saber que está compuesto de hierro y níquel, como les dije antes? Y acá, ustedes me van a decir, pero estoy haciendo muchas presunciones. Y sí, acá nos estamos metiendo en un campo donde la evidencia apunta hacia una dirección, pero cada vez tenemos menos herramientas para saber exactamente la composición del núcleo. Hay dos formas. Una es a través de los meteoritos. Han llegado meteoritos a la Tierra que son meteoritos metálicos, que están compuestos tanto por hierro como níquel, y producen una aleación que la vemos acá. Esto se ha registrado junto con otros meteoritos que tienen otras composiciones. Entonces, la hipótesis es de que esos meteoritos ferrosos representan núcleos de un planeta que nunca se formó. Para mostrarles una foto, porque parece que no se entiende nada sin las fotos. Les voy a mostrar una foto acá de los otros meteoritos. Bien, encuentran estos meteoritos que se llaman condritas y después encuentran otros que se llaman palacitas, que son metálicos pero tienen algunos cristales de un mineral que es muy abundante en el manto terrestre. Entonces, cuando se encuentra una variación de estos meteoritos, dicen, estos representan una composición más cercana al manto, estos también, y los que son ferrosos, los meteoritos, vamos a buscar más fotos, representan lo más pesado, que es básicamente el núcleo de la Tierra. Ahora vamos con la segunda evidencia de por qué el núcleo está hecho de hierro y níquel, ¿no? Vamos de vuelta acá. Vamos a ver si alguno lo puede adivinar o deducir. El campo magnético terrestre.
¡Wow! Buenísimo, rapidísimo fue esto. Sí, no me dieron tiempo a la intriga. A ver si tengo alguna diapo del campo magnético, porque quería hablar de esto. No, creo que no lo puse. Claro, porque si nos quedamos con solamente los meteoritos ferrosos, seríamos como que una suposición. Sí, a ver, está bueno, sirve, pero como que todavía nos queda un poco más, ¿no? De ganas de decir cómo sabemos. No tengo nada del campo magnético, pero sí tengo algo acá de esto me sirve. Esto es como una imagen del... Ah, sí, estaba el campo magnético. Es una imagen del núcleo externo y el núcleo interno. No estás mostrando. ¿No lo estoy mostrando? Quedó en Oh. Quedan los buscador de Google. meteoritos. Vamos vuelta acá. Ahí lo ven. Ahora Ahí sí. sí. Bueno. ¿Qué pasa acá? Tenemos una parte líquida que está en movimiento y tenemos una parte interna que también está en rotación junto con el resto del planeta. Esta parte líquida empieza a generar unas corrientes que se llaman corrientes de convección, que es básicamente se producen por una transmisión de calor, ¿no? Recordemos que esta parte está más caliente que la parte del manto. Entonces se producen unas celdas de convección en el núcleo externo, que es lo que ven acá como una especie de tirabuzón. Si alguno sabe un poco de electricidad, sabe que el hierro es un conductor de la electricidad. Y en estado líquido también lo es. Entonces, este movimiento de hierro a lo largo del núcleo externo produce corrientes eléctricas. Y como es un movimiento circular, acá ya nos empezamos a meter mucho en física del electromagnetismo, como es un movimiento no circular, helicoidal, empieza a producirse un campo magnético. Como un trazo. ¿Cómo? Como un transformador. Sí, básicamente. Entonces se produce algo que se llama dipolo terrestre, que es básicamente nuestro planeta comportándose como una especie de imán. Y bueno, tenemos evidencia del campo magnético porque sabemos que hay materiales magnéticos que se orientan en dirección del norte. En realidad del sur magnético, pero no importa. Esa es una evidencia que tenemos del material ferroso líquido. Bueno, al final esta clase me hizo hablar del núcleo primero. Entonces vamos a ver, entre el núcleo y la corteza de la que ya hablamos, tenemos el manto, que como les comentaba que el manto era sólido. Acá tenemos un dibujo de la corteza, como ven en los continentes es más gruesa que en los océanos, y esta partecita de abajo es el límite entre la corteza y el manto, se llama mojo. Sí, no pasa nada, los que se bajan, pues se tengan que ir, no pasa nada. Se llama así porque es la abreviación de un geofísico que se llamaba Mohorovic, ¿no? Entonces, esta discontinuidad la encontramos a los 40 kilómetros en los continentes y a los 10 kilómetros en los océanos, ¿no? También por una pequeña perturbación de las ondas sísmicas, se lo puede saber. No hablamos de las placas tectónicas, vamos a hablar más adelante de las placas tectónicas. Entonces, esta discontinuidad de Mohorovic se sabe, por ejemplo, porque las ondas sísmicas producen un cambio de velocidad al atravesar el manto. En este caso, las ondas P llegan más rápido porque viajan más rápido en el manto que en la corteza terrestre. Esto básicamente tiene que ver con el comportamiento del material, no porque esté líquido, sino porque cambia el comportamiento del material, ¿no? Entonces, como hay este cambio de velocidades, se deduce que acá hay un cambio de propiedades que
es la diferencia entre el manto y la corteza terrestre. Son los famosos bolsillo, vamos a decir, de material Está por líquido que vos ahí, decís. está por ahí, pero no exactamente. La discontinuidad de Mohorovic está por encima, sí, tiene que ver con eso, pero está por encima del límite astenósfera-litósfera. Pero sí, tiene que ver con eso. Ok. Perdón, ¿cambian los materiales en el manto, dijo? Sí, y a eso voy. Lo que hay es Ok. un cambio de mineralogía, no tanto de fases, no tiene tanto que ver con el líquido. Lo que hay es un cambio de mineralogía. Vamos a pasar a unas rocas que se llaman peridotitas, que son verdes. O sea, si pudiésemos hacerle un corte a la Tierra, sin que eso implique un apocalipsis, básicamente veríamos una roca verde, que está compuesta de un mineral que se llama olivino, olivina o peridoto. Tiene 3 nombres, pero es lo mismo. Generalmente peridoto lo llaman a la variedad más gemológica, la más linda, pero es lo mismo. El mineral es olivina, tengo uno, bueno, no lo tengo a mano, tengo uno para mostrarles, después cuando hagamos la clase de mineralogía se lo llevo. Pero es un mineral de color verdoso, que forman una roca que se llama peridotita, ¿no? Que puede tener otros minerales, pero principalmente olivina. ¿Por qué puse este cómic acá? Bueno, básicamente la olivina en condiciones atmosféricas es un mineral muy poco estable. Se rompe rápidamente, se transforma en otros minerales. Y es muy estable en las condiciones del manto terrestre. El manto terrestre, por la temperatura que tiene y la presión, hacen que la olivina sea un mineral estable. ¿Bien? Acá vamos a los bolsillos, a las partes de material fundido. Ese material fundido se reúne básicamente en una fracción mínima bueno, acá está como 0,1%, pero es entre un 0,1 y un 1% del material, que le otorga propiedades plásticas al manto terrestre. Acá estamos hablando de la parte del manto que se llama astenósfera. ¿Qué significa esto? Acá tengo una billetera para ejemplificar un comportamiento plástico. Que el material se va a empezar a comportar así, se va a deformar y no se va a romper. Si yo tuviese, a ver si tengo algo frágil que pueda... No tengo nada. Pero si tuviese un cacho de papel quizás lo pueda hacer. Si agarro, por ejemplo, un vidrio y lo rompo, ese material se va a romper de manera frágil. Si agarro un pedazo valga la redundancia, de plástico, de tela, se va a deformar de manera plástica o dúctil. Entonces, la astenósfera es la región de la Tierra donde el material se comporta de manera plástica o dúctil. La litósfera, en cambio, se comporta de manera frágil, se fractura. Entonces tenemos una parte de la Tierra, que es la litósfera, que es más bien frágil y de difícil deformación, por encima de una parte que es más dúctil y plástica. Entonces ahí lo que sucede es que la capa de arriba se desplaza por encima de la parte plástica. Y ahí está la importancia del material fundido, ¿no? Este material fundido le otorga estas propiedades plásticas. Bien. Ahora vamos a ver. Perdón, ¿la litósfera sería frágil? Sí, en particular en general es frágil. Hay algunos sectores donde va a tener alguna deformación un poco más dúctil, pero en general es frágil. Entonces, si tenemos una parte más bien frágil, moviéndose por encima de algo dúctil, ¿qué es lo que le va a pasar a la de arriba? ¿Qué le puede llegar a pasar? Colapsa. ¿Cómo? Deformación. Cae. Se colapsa.
Ahí una que está muy Puede ser. buena. parte. Mueve, cambia de lugar. Sí, todas están bien. Todas están bien. Dijeron, se hunde, ahora vamos a ver eso. Otros dijeron, se parte y cambian de lugar. Esas tres están bien. Efectivamente, como la litósfera es una capa más, quiero usar una palabra que no me sale. Rígida, ahí está, rígida. Es una capa rígida por encima de una más plástica. Al moverse, se va a fracturar. Eso es lo que nosotros conocemos como placas tectónicas. Las placas tectónicas son sectores separados, o sea, fracturados de la litósfera. Profe, ¿hay algún estimativo de lo que puede llegar a pasar con las placas tectónicas, sacando algunas conclusiones los científicos? ¿Cómo lo que puede pasar? Me refiero a los movimientos. Y a los movimientos que hace. Sí. Entonces, las estructuras terrestres van a variar de acuerdo a, por ejemplo, no sé, una placa tectónica que va a tener un movimiento o tiene un movimiento constante de en tantos años va a pasar esto. Sí, está ¿Se bueno. calcula algo así? Está buena la pregunta. Se saben las velocidades de todas las placas, se saben las direcciones, pero en general la tectónica de placas tiene variables impredecibles. Entonces, no se sabe si algún comportamiento del manto en el futuro pueda hacer que eso cambie. Es como, perdón, haciendo la salvedad, es como predecir el clima, ¿no? Hay un montón de cosas que se pueden medir y que se sabe que se comportan de cierta manera y pueden pasar otras. Claro, que como también con los tornados o con los volcanes, ¿no? O los terremotos. En otra o sea, no se escala, puede en otra escala de tiempo completamente diferente, pero sí. Si nos da el tiempo, que no sé, pero bueno. 8:20, si nos da el tiempo, voy a llegar a algo que se llama ciclo de Wilson, que es como la gran predicción, pero, o sea, deja gusto a poco porque no te va a decir, sí, mira, la Tierra va a tener esta forma dentro de 50 millones de años, pero es un modelo que a grandes rasgos permite predecir lo que va a pasar en el futuro, en base a lo que ya pasó. Una consulta. Por eso normalmente entonces los cálculos que se sacan normalmente son en un lapso de tiempo, ya que pueden modificarse constantemente, ¿no? Sí. Vos decís el movimiento de las placas tectónicas que se registran. Sí, como la parte temporal también. Sí. Puede haber cambios. Ahora ya me olvidé, pero había un paper que me habían comentado cuando yo estaba cursando tectónica, que no me acuerdo si correspondía a un evento volcánico o qué, que ese evento volcánico había variado la velocidad del movimiento de una microplaca, era algo muy específico, pero como eso puede haber millones de eventos que hagan que las placas se comporten de maneras distintas, ¿no? Que se fracturen en algún lugar. Hay 14 placas tectónicas grandes, pero estas placas a su vez tienen sectores como microplacas que pueden cambiar su movimiento y fracturarse más y pueden pasar un montón de cosas. Bien. Se está hundiendo. Está. Y eso es por una placa. Me hiciste acordar a eso. Bueno. Me hiciste acordar a eso. La clase está buenísima, pero estamos yendo como de un lado al otro de la diapositiva, porque cambiamos un poco el orden por cómo empezamos a hablar. Vamos a ir. Profe, yo había entrado un poquito tarde, es correspondiente a la unidad 2. 1. La segunda parte de la 1. Dale, gracias. Entonces vimos que, bueno, está fracturada, se fractura en partes. Ahora vamos a explicar qué es lo que fractura, cómo se fracturan las placas tectónicas, ¿no? Pero algo me habían dicho ahí, se mueven, efectivamente, se mueven en diferentes direcciones. Fíjense acá en este mapita. Ven que están las flechas. Las flechas nos marcan el movimiento de la placa, ¿ok? Entonces se mueven y efectivamente se hunden en algunos lugares. ¿Por qué? Bueno, vamos ahora que ya vimos todas las capas, fuimos de la corteza hasta el núcleo, vamos a ver qué es lo que está pasando. El manto, que se deforma de manera plástica
y produce ese movimiento, produce que el calor se transmita de una manera distinta al de la corteza, ¿no? En la corteza generalmente la transmisión de calor es por conducción, que es básicamente la misma transmisión de calor que nos sucede cuando tocamos algo caliente, ¿no? Nos conduce el calor así. Pero el calor se puede transportar en un mecanismo que se llama convección, que es un mecanismo muy parecido al que se transporta el calor en el aire, ¿no? Saben que cuando ustedes prenden una estufa, el calor se va hacia arriba porque el aire caliente se va hacia arriba y después choca las paredes, que capaz el techo que está un poco frío y puede bajar. Y eso produce celdas convectivas, donde un fluido sube, se enfría y baja. Las celdas convectivas explican un montón de cosas, desde procesos climáticos hasta algo que pasa en el manto. Este es el modelo fácil, es la versión simplificada para niños. No, porque nos pone como forma análoga lo que sucede en una olla cuando lo ponemos a calentar. Ahí van a ver que las burbujitas, si ustedes tiran unos fideos en el agua caliente, los fideos van a irse hacia arriba, que bajan, van a subir o van a bajar. Ahí vamos a ver las celdas de convección. Si imaginamos que la Tierra, el manto, es la olla y el núcleo es la hornalla, se van a generar estas celdas de convección donde en algunos lugares nos producen ascenso de material. Fíjense que acá las dos celdas convergen y hacen que vayan las flechitas para arriba. Y en algunos lugares las flechitas apuntan hacia abajo, nos producen descenso de material. Entonces el modelo simple nos dice lo siguiente: donde las celdas convectivas producen ascenso de material, las placas tectónicas se separan, se mueven hacia lados opuestos. No. Eso ¿Cómo, profe? No lo entendí. Vamos a ponerlo con el... Acá tenemos celdas convectivas, estas acá, que van giran en sentido contrario a las agujas del reloj. Sí. Y acá tenemos otra que va en sentido antihorario a las agujas del reloj. Ya entendí, Ok. sí o sí se hace un pozo entonces, donde está el dorsal. Es como un embudo. Ok. Acá me produce como un ascenso de material. Igual, todo esto que les voy a decir es falso. Vamos a hacer un spoiler. Esto es falso. ¿Bien? Es una manera muy simplificada de No entender. seas malo. No, Claro, está y bueno ahora que porque así lo enseñan en muchos libros y está bueno para entender algunas cosas, pero vamos a ver que esto es complicado. Entonces, acá se nos genera un ascenso de material hacia arriba, que cuando choca con la corteza, produce que se rompa en dos partes distintas. Una se mueve hacia un lado y otra hacia el otro. Esto se llama dorsal. Ahora les cuento que tiene una explicación por qué se llama dorsal, pero es básicamente un lugar donde las placas tectónicas se abren. Será por la forma. Ahora vamos a ver. Y acá, como bien dijo la compañera, que en algunos casos se hunden las placas tectónicas. Efectivamente, en estos lados la litósfera se hunde porque las celdas convectivas producen un descenso del manto y arrastran con ello una parte de la litósfera. Esto acá se llama trinchera, esta partecita de acá, pero todo esto se llama zona de subducción. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a pasar a la realidad. La realidad es un bardo. La realidad nos dice muchas cosas. Lo primero es que el manto se mueve, efectivamente existen celdas de convección, pero esas celdas de convección son muy complejas. No es que existe una celda de convección que abarca todo el manto, existen muchas celdas de convección pequeñas. El comportamiento del manto es complicado, se estudia todo, hay gente que se dedica a eso, pero es complejo. Y lo que se sabe es que el manto no produce tanto el movimiento de las placas tectónicas, sino que lo acompaña. Y que en general las placas tectónicas producen
esta separación y este hundimiento que se llama subducción por sus propias características, principalmente lo que tiene que ver con la subducción. Es un proceso físico que se produce por lo siguiente, porque... A ver, ¿cómo lo explico esto? Es complicado. Quizás me convenga explicar primero el rifting. Vamos a explicar primero la dorsal, ¿bien? Porque ahí me conviene explicar una cosa. No pasa nada si se tienen que ir. Yo les sigo hablando hasta que serán 9. Vamos a ver cuando nace la placa tectónica. Cuando nace la placa tectónica, perdón, la placa tectónica no, la litosfera, se llama dorsal. ¿Bien? Acá, la litosfera tiene 0 años. Es muy jovencita. Pero a medida que va creciendo, a medida que va envejeciendo la corteza, se vuelve cada vez más densa. ¿Por qué? Porque se va enfriando. Entonces, a medida que se va envejeciendo, se va enfriando, se va volviendo un poquito más gruesa y un poquito más densa. ¿Me siguen hasta ahí? O sea, esta parte de acá, Sí. ahora voy a ponerle un número. A este le voy a poner 2 y a este le voy a poner 1. 2 es más viejo que 1. ¿No? Porque nació primero. Esa partecita última que se volvió bastante más gruesa y más densa, hace que en un momento sea más denso que lo que está por debajo, que es la astenósfera, y produzca una fuerza hacia abajo, por gravedad, que se llama, bueno, tiene un nombre, básicamente por gravedad produce un hundimiento. Cuando se produce ese hundimiento, ahí empiezan a actuar otras fuerzas. Por ejemplo, la convección del manto acompaña ese movimiento y hace que sea más fuerte. Después produce un efecto de succión por el otro lado, que produce básicamente como... Acá hay material que se desplaza, acá hay un material de comportamiento plástico que empuja la placa. Y cuando llega acá produce una cosa que es muy compleja, no los quiero confundir tanto, pero hay cambios a nivel mineralógico que suceden en un momento cuando la placa se introduce a una profundidad determinada, produce un cambio de fase de los minerales y aumenta todavía más el empuje de la placa. Eso hace que la placa se hunda y ahí se produce la subducción. Ese es el modelo más real, ¿bien? Y pasan varias cosas. Yo acá les puse algo en inglés, no hace falta que lo vean, pero acá les puse modelo viejo. Básicamente nos dice que las fuerzas del manto mueven la corteza, eso, la litósfera. Eso se sabe que no es así, lo van a ver en todos los libros de colegio, lo ponen así. Incluso hasta el Tarbook, que es la bibliografía recomendada, lo explica bastante mal. El modelo nuevo, o el modelo actual, tiene ya unos años, explica todas las fuerzas que actúan como parte del movimiento de la litósfera. El 90% corresponde a lo que les decía, que era estos movimientos por gravedad. Bien. Profe, una consulta. Sí. ¿No se consigue la información también en español? Yo lo voy traduciendo porque realmente los papers salen en inglés. Entonces, cuando hay algunos dibujos que me gustan y los pongo acá, en algunos casos trato de ponerles arriba el cartelito. Si no está el cartelito es porque quizás no lo considere importante lo que dice como para que ustedes lo vean. Pero básicamente tendría que traducirlo todo. Entonces me conviene explicarlo. Dale, ok. Entonces hemos llegado a lo que es el modelo de la tectónica de placas. Jean Paul, ¿alguna pregunta? Sí. Con respecto a, por lo que entiendo el tema de densidad, surge la... Estoy escuchando una palabra sí y otra no. Perdón, a ver. Entiendo la diferencia del modelo de densidad, surge en litósfera, se enfría, entonces aumenta la densidad, y entonces medio como lo que ocurre es una especie de decantación en algún momento, lo más denso va hacia abajo y lo más liviano queda arriba. ¿Qué es lo que no entendí? Es qué es lo que determina el lugar donde la densidad
o sea, donde se produce ese descenso de la litósfera más densa, es cuando choca con otra litósfera más nueva, en todo caso, que es menos densa, y es ahí donde está el límite de la placa. No necesariamente. Acá dio el dibujo te muestra efectivamente una subducción que se da entre una litósfera oceánica y una continental. Está buenísima la pregunta igual, porque me sirve para explicar una cosa. Como esta es más densa, siempre la que va a poder por encima es la continental. ¿Bien? La corteza continental no se subduce. Siempre queda por encima. Pero puede pasar que haya litósfera oceánica con oceánica. ¿Bien? O sea, puede pasar eso también. Y no, el lugar donde va a producirse la subducción generalmente tiene que ver donde la corteza es más vieja. Pero bueno, no es exactamente puntual, digamos, dónde va a pasar. Por eso, cuando una corteza vieja encuentra una más nueva y ocurre la diferencia de densidades. A ver. Sí, técnicamente sí. Pero no es que la encuentra. Porque tranquilamente vos podés tener una litósfera oceánica. A ver. Sí, en realidad sí vas a tener. Se te va a dar en el conjunto donde vos estás. En la interfaz donde estás conectando con otra litósfera de otra edad. Sí, tenés razón. Y que coincida con un tema de convección de un sentido y del otro, por ahí las dos cosas a la vez. Sí, en general los modelos más nuevos lo que te dicen es las celdas convectivas se generan por el movimiento de las placas. Sí. Lo que terminan descubriendo es que las celdas convectivas son un producto del movimiento de las placas más que la causa. Entonces, acá esta corteza que se está yendo para esta dirección produce al mismo tiempo una fuerza de arrastre de la placa que en algún lado termina coincidiendo con, por ejemplo, una celda convectiva y eso produce que retroalimenta el movimiento que se producía acá, ¿no? En la dorsal oceánica. Entonces, como verán, ahora vamos de vuelta al mapita donde se ve toda la Tierra. ¿Te hago una consulta, profe? Sí. ¿Cuál era vamos a decir, la corteza que se sumergía? ¿La más vieja o la más nueva? La más vieja, la más densa y casi siempre no, siempre es oceánica. Genial, Sí, la perfecto. densidad tiene que ver más con la composición. Es verdad que también se relaciona con la antigüedad, pero no es el principal. No, Que no claro. quede por la pregunta anterior como que lo principal es si es más antigua o más nueva. Lo más importante es la composición. Composición química se refleja en la densidad y por lo tanto en el comportamiento que tiene cuando hay choque entre placas, ¿no? Lo importante es que hay Claro. límites entre las placas y si el desplazamiento relativo de las dos placas es convergente, probablemente una se acomode por debajo de la Sí, otra se y me eso estaba se yendo por explica por las densidades. Sí. Una consulta, ¿no sería como una situación de como un choque de temperaturas en sí? Ya que comparando como la más vieja podría ser como que en estado de enfriamiento y la más nueva como, bueno, en estado de calentamiento. Influye también. Te doy la derecha en las dos cosas. En que sea más antigua o más nueva influye y que la temperatura también influye. Pero influyen muy marginalmente esas cosas respecto a la composición. Lo más importante es la composición. Y en este sentido, como Pablo lo está explicando, la composición de la corteza o de la litósfera, que es la corteza más el manto superior continental, por su composición, por los minerales que tiene, las rocas que tiene y por lo tanto por su composición química, tiene una densidad menor que la corteza oceánica o que la litósfera oceánica, ¿sí? Que las placas de composición oceánica. Exacto. Son Ok, como dale, dos variables se que van a entiende. terminar apuntando al mismo lado. Acá tienen un mapa que está en color la edad. ¿Bien? De nada más la corteza oceánica. Los continentes, de hecho, son bastante más viejos. O sea, ahí tenés un factor donde los continentes son mucho más viejos, pero la densidad es menor. Entonces los continentes siempre van a quedar por encima. No hay una subducción de los continentes. Entonces, fíjense cómo la corteza más nueva
nace en estas dorsales. Estas dorsales, que las vamos a ver todo por alrededor de la Tierra, son cadenas de volcanes. La corteza va a nacer a partir de erupciones volcánicas submarinas. ¿Bien? Son cadenas de volcanes submarinos. Entonces, donde está la dorsal, la edad, por supuesto, que es más nueva. A medida que nos alejamos de la dorsal, la corteza se vuelve más vieja, ¿no? Y no tenemos corteza mayor a 200 y pico de millones de años. Lo más viejo está en el Mediterráneo. El Mediterráneo era un gran océano, que se llamaba Mar de Tetis, u Océano de Tetis, que se cerró. Y ahora está entre Europa y África, pero en algún momento separó estos continentes como ahora lo hace el Atlántico, ¿no? Bien, de hecho, respecto a lo de la edad, que quizás ahí me metí en un terreno muy pantanoso, pero quería igualmente mencionarlo, fíjense que, por ejemplo, acá nosotros no tenemos subducción, en el margen del continental, de la plataforma continental atlántica, sudamericana, no tenemos una zona de subducción. Fíjense que casualmente la edad de la corteza no es tan vieja como sí pasa en el Océano Pacífico, que sí está en subducción en el margen occidental de Sudamérica, ¿no? Acá tenemos toda una zona de subducción, que es la que nos va a originar el arco volcánico y la cordillera de los Andes, etcétera, etcétera. Y casualmente la corteza oceánica es más vieja. No es más nueva. Ahí me metí yo en un quilombo. Esto se podría definir entonces que con un lapso de tiempo bastante... Hoy se me fue lo que iba a preguntar. Que con el tiempo en sí es como que se debilitan en sí, ¿no? Lo que va pasando es que se vuelve más espeso y más denso. A ver, al otro sector donde podamos ver algo acá. Acá tenemos, por ejemplo, una parte del océano Atlántico en subducción. En esta partecita de acá. Bueno, pero acá es muy complejo, así que creo que lo tenés acá, la zona de subducción. En algún momento se podría abrir una zona de subducción acá, ¿no? Pero bueno, todavía no sabemos eso. A ver, ¿qué me faltaba? O esta clase fuimos de un lado para el otro. Con lo de los márgenes estamos bien. Esto es otra cosa que quizás tomemos en el parcial. Entonces, los lugares donde las placas se van en la misma... apuntan al mismo sentido. No, perdón, vamos a hacerlo de vuelta. Donde las placas van en direcciones opuestas y apuntan al mismo lugar, se llaman bordes convergentes. Justamente convergen las placas. Esos bordes convergentes los encontramos, por ejemplo, todo en el margen del Océano Pacífico, como mencionaba. Acá todo lo que es la cordillera de los Andes se levanta por un borde convergente. Pero todo lo que es el Japón, Filipinas, hasta Nueva Zelanda, tenemos margen también convergente. Los lugares donde están las dorsales oceánicas se llaman bordes divergentes, porque van en direcciones opuestas. ¿Bien? Acá es donde nacen las cortezas. Después tenemos bordes transformantes, que son bordes donde no hay ni subducción ni dorsal oceánica. Uno podría ser acá. Acá en realidad tenés convergencia, pero no lo pone. Esto está incompleto. Pero acá tenés un borde transformante. Acá tenés un borde transformante. Acá tenés un borde transformante. El borde transformante es que las placas se pueden dirigir en la misma dirección o en direcciones opuestas, pero no hay una colisión entre una placa y otra, por así decirlo.
Y después tenemos algo que no son bordes de placas tectónicas, de vuelta, no son bordes, son márgenes que se llaman márgenes pasivos. Los bordes de convergencia se llaman márgenes activos. Los bordes de los continentes con la placa, con la litósfera oceánica se llaman márgenes pasivos. Argentina, con el Atlántico, tiene un margen pasivo. No hay una transición a otra placa tectónica. Tenemos la misma placa tectónica acá, que se llama placa sudamericana. ¿Esto se entendió acá? No, eso último lo podrías repetir, por favor. Sí. Donde cambiamos de un continente a una parte de corteza oceánica, se llaman márgenes pasivos. Dentro de la misma placa, ¿no? Fíjense el Dentro de la ejemplo que misma está diciendo placa. Pablo ahí. Dentro de la misma placa hay un contacto donde no se rompe la placa, no hay un límite entre una placa y otra, es la misma, pero viene el continente y sigue algo que todavía no vimos, o por ahí algunos saben, la plataforma continental, la plataforma submarina y después el ambiente marino profundo. Hay una transición entre los dos tipos de corteza o de litósfera. Claro, pero a nivel de placa estamos en la misma. Y donde cambiamos de placa a otra, hablamos de márgenes activos, y en este caso tenemos convergentes, bordes divergentes y transformantes. Acá tenemos la clasificación de estos márgenes, ¿bien? Pero no me quiero meter tanto en los nombres después. Ah, me faltó uno, colisional. De hecho está acá. Fíjense que acá lo pone en violeta, porque no hay muchos más, creo. Bueno, acá hay casi colisión. Acá que está el Himalaya, ¿no? El Everest, el Tíbet. Ahí podemos decir que la subducción ya terminó, no hay más subducción. Pero chocaron dos continentes. Entonces estaríamos en un borde de placas tectónicas, porque lo que es la India está en su propia placa tectónica, que es la placa india. Y acá tenemos la placa euroasiática. Yo no sé en qué momento, bajo qué condiciones pasan a formar una misma placa. O sea, en teoría con el tiempo estaríamos formando un bloque único con su movimiento propio. O sea, no habría una diferencia entre las dos placas, porque se están fusionando. Se sabe hoy en día que la placa de la India tiene cierto movimiento, hay actividad sísmica, volcánica creo que ya no hay, pero hay una actividad sísmica que empuja todavía los Himalayas, pero entiendo que en algún momento ese movimiento cesa y pasan a formar parte de una misma placa. Profe, ¿puedo Sí. hacer una pregunta? ¿Cómo dijo lo último? Vamos con la... Ahora vamos por partes. ¿Alguien me dijo, puedo hacer una pregunta? Vamos con Sí, ella. sí, yo, pero no era respecto a eso, sino, más o menos. ¿Va a haber algún trabajo sobre esto, alguna lista, preguntas o algo para poder responder, o solo con los power y cosas así? No, solo con los Power, pero hoy voy a hacer una actividad antes del parcial porque muchos tuvieron algún problema con las preguntas para desarrollar. Entonces me gustaría hacer un ejercicio para ejercitarlos un poquito. Sí, está un poquito complicado para mí porque yo la primera vez que tengo esta materia es como que para mí todo muy nuevo, entonces como que me cuesta un poquito. Sí, vamos a hacer un ejercicio de Como esto. para ir desglosando un poco mejor. Vamos a hacer un ejercicio. En la clase anterior, Pablo también contó el tema de la bibliografía que está disponible, que si quieren profundizar en estos temas, están las presentaciones y los Claro, videos de porque años anteriores, pero no solamente eso, ¿no? Sí, porque como generalmente se hacen guía de preguntas y demás, más que nada quería preguntar eso, como para irnos guiando. Sí, para vamos a la hacer un brevedad. ejercicio de estos que yo siempre lo pongo en el parcial, pero la verdad es que si bien es fácil, los termino capaz que sorprendiendo en el parcial y no es la idea. Así que vamos a hacer un ejercicio de estos
que ya se los voy adelantando cuál es. El ejercicio es, yo les voy a ubicar, les voy a poner un punto al azar del mapa al azar, ¿bien? Y ustedes tienen que decir qué borde están o si es que están en un borde, ¿eh? Entonces, si yo les pongo, vamos a hacer el ejercicio acá ahora, en vivo. Vamos a poner color. Bueno, no me deja cambiar el color, no importa. Si yo les pongo la cruz acá, ustedes me tienen que decir si están en un borde o no de placas tectónicas. Ah, me faltó decirles una cosa. No. Cuando estamos en el medio de una placa tectónica, tiene un nombre que se llama intraplaca. No es un borde, porque estás en el medio de la placa. Si yo les pongo la cruz ahí, Profe, una consulta. ¿La clase que viene es presencial o...? sí, vamos a hacerlo presencial. Listo, genial, porque tengo acá 2 pibes que están gritando, los nenes. Que me la tuve que fumar todo el día y se me parte la cabeza. ¿Intraplaca es cuando está en el centro de la placa tectónica? No, puede estar un poco al costado, pero estamos fuera del ambiente Pero no en el margen ni en un costadito. Y Desde esa acá cruz es una intraplaca. Eso sería una intraplaca, Justo en ¿no? el medio de la placa. Exacto. Pero si les pongo la cruz acá, vamos a ponerlo un poco acá para que no sea tan fácil de ponerlo sobre las flechas. ¿Qué sería eso? Interplaca. Un margen activo divergente. Muy bien, muy bien. ¿Borde no es? Sí, está bien decirlo. Un borde divergente, muy bien. Bueno, eso es el ejercicio. Me falta explicarles. Vamos a hacer esto. Termino con explicarles qué son estos puntitos rojos y terminamos la clase. Profe, ¿será que me puede...? Nos dejó ahí con La entrega. la duda. Víctor había dicho que no había entendido lo de lo del Asia Profe, ¿será que y me la India. puede...? Perdón, que Lo que sería la interrumpa. parte de intraplaca. ¿Será que me puede de nuevo decir la actividad de los puntitos sobre el mapa? No, Porque justo después lo mando porque no es para ahora. Era como un ejemplo que les di. Después lo van en el campus. Después les hago. Probablemente la clase que viene se los pase. ¿Bien? Era para... Esto, Víctor, Víctor, decinos la... Sí, la parte era de sobre esto placas. del límite, lo que yo entendí, del límite entre India y Asia, India y China, ahí donde está el Tíbet, como dice Pablo, todavía hay cierto movimiento y todavía son dos placas que están chocando. En algún momento eso se convierte en una sola y se mueve como una sola cosa. Y eso de hecho existe. Hay Pasa a ser océanos como que una se sola, ¿no? cerraron. Sí, eso te iba a decir. Hay océanos que se cerraron y hay lo que se llama suturas dentro de los continentes, que son la huella de antiguos océanos que se cerraron y continentes que chocaron y que pasaron a ser parte de la misma placa. Pero bueno, eso pasa con el tiempo, ¿no? Los salitres. No necesariamente. No, estamos en otra. Acá tenemos un mapa, un trabajo que muestra, esto yo no sé si era GPS diferencial o qué, pero básicamente nos muestra el movimiento de la placa de India con la placa asiática. Y nos va mostrando que todo esto de acá es la placa de la India, pero gran parte se metió por la placa asiática. Toda esta parte elevada de acá es en realidad, quizás tenía que ser un poco más... más así. Toda esta parte de acá es el plató del... no me sale. El altiplano del Tíbet. ¿Bien? Es todo lo que se metió por debajo de la India, por debajo de la placa asiática. No voy a explicar puntos calientes. Estaba pensando en explicar puntos calientes, pero me parece que lo dejamos para otra vez, porque es complicado. Así que quizás solo terminemos de hablar de subducción hoy y después les grabo un videíto sobre lo que es bien divergencia y puntos calientes. Entonces,
hay dos cosas que pasan en subducción que quiero dejar claro y con esto terminamos. Una de las primeras cosas que se produce, que vamos a tener toda una clase, es magmatismo. Acá se produce la fusión de la corteza oceánica, perdón, de la corteza continental, y eso produce una serie de volcanes, que se llama arco volcánico, ¿bien? Y en realidad no siempre tiene que ser corteza continental, puede ser corteza oceánica y corteza oceánica, pero se va a producir una cadena de volcanes, ¿bien? Estas Pero fusiones, perdón, estas fusiones por un aumento de presión que se da por el choque de corteza. se los voy a explicar toda una clase y me van a odiar porque es complejo, pero sí, después vamos a ver toda una clase sobre cómo fundir la corteza terrestre. Y después otra cosa que va a pasar es deformación. Recuerden que acá tenemos un movimiento para acá y otro para acá. Ese esfuerzo compresional nos va a levantar un montón de rocas y que básicamente nos va a formar cadenas de montañas. Entonces vamos a tener volcanismo más deformación de la corteza y vamos a tener en todo borde límite convergente arcos volcánicos y posteriormente una deformación que nos produzca una cordillera. Bien, eso era por un lado. Después les quería comentar lo que es el cinturón de fuego del Pacífico, que se produce porque... Profe, ¿la pezuña sería un ejemplo de eso? Pezuña es... yo veo unas preguntas súper buenas. Es una Que está provincia... lleno de volcanes. Sí, es una provincia geológica, se les tienen ese nombre. Creo que es como la última provincia geológica porque es de las formaciones más recientes que hay. Sí, la más nueva, sí. Y tuve la suerte de recorrerla. Y yo no tuve la suerte, es un paisaje muy marciano por los colores. Igual me matás, Keike, porque, o sea, sí es una serie de volcanismo, pero no sé Si está asociado a los Andes, podría ser considerado, ¿no? Sí, es porque sí, está asociado porque es la parte... No es tan activo. El No, Cinturón de Fuego no es tan Pacífico activo. habla de tanto volcanismo como sismicidad muy activa en la actualidad, ¿no? En la actualidad, La el maté al presente profe. geológico, ¿no? Los últimos miles de años. Sí, sí. Después te busco un poco más de información de eso porque en algún momento lo estudié y ahora me quedó como... Pues venía ahí. Ah, no, yo voy a buscar fotos entonces. Hay uno de los volcanes que, bueno, que había visto como un documental que era el más peligroso, que en su momento dejó mucho caos a su alrededor. Y no me acuerdo en qué zona, o sea, en qué país directamente, pero es uno de los volcanes que, bueno, que se teme que vuelva a despertar de vuelta. Hay muchos, todo lo que es Yellowstone también se lo considera como un super volcán. Acá tenés todo lo que es la región de Indonesia y Filipinas. Acá tenías el Toba, tenías el... Bueno, muy bien. Tenés varios acá. ¿Qué está pasando en el medio del Pacífico? Es que básicamente hay una dorsal oceánica. Entonces el Pacífico, a medida que se mueve en una dirección y otra, choca contra los continentes y se produce una gran zona de subducción en toda esta parte, que se llama Cinturón de Fuego del Pacífico. Algunos lo llaman Anillo de Fuego del Pacífico. Digamos que no está cerrado, así que lo más lógico es un cinturón, ¿no? Pero van a ver que todo lo que es, bueno, acá la zona de Filipinas, Indonesia, tiene dos zonas de subducción, una hacia este lado y otra hacia acá, y eso produce doble arco volcánico, lo cual es la mayor cantidad de volcanes está en esta zona. Pero después, por supuesto, todo lo que es Japón, todo el arquito este que une Asia con Alaska. Acá hay una interrupción de la subducción por factores extraños, pero justo esta parte no es. Después continúa en todo lo que es Centroamérica y por supuesto en lo que es la región andina. Entonces, todo esto se llama Cinturón de Fuego del Pacífico y básicamente es donde más volcanes
concentra. También hay terremotos, pero principalmente se llama de fuego por la cantidad de volcanes. Bueno, hasta aquí terminamos. Me quedó por hablar, explicar bien de dónde salen las dorsales oceánicas y puntos calientes me faltó explicar. Les voy a grabar un videíto sobre eso para que no me quede tan colgado y se lo subo después. Se los voy a mandar con el mail, ¿bien? De todas formas, nos vemos la clase que viene con otra unidad. Vamos a arrancar directo con la 2. Esperé al último momento para decirle que hay que corregir el link dentro del campus. Yo pude acceder gracias a un compañero. Ahora me fijo. ¿Qué pasó? Dale, me fijo en eso. ¿Alguna consultita más antes de cerrar con esto? La anterior clase no pude entrar, no había manera. Ahí lo chequeo. ¿Qué pasó con eso? Y el link que llegó por mail está bien. Y hay problemas con Zoom. Hay mucha gente que tiene problemas con Zoom. Como decía Pablo al principio, hay que tratar de desinstalarlo, reiniciarlo, tratar de entrar de otro dispositivo. Pero Está no andando tengo medio mal ningún Zoom, link pero el link acá estaba bien. en el campus. No, a Yo mí no me pude llegó. entrar bien. A mí no me llegó el mail, por eso. Ok. Ahí tenés que ver que tengas bien el mail cargado en el SIU, ¿no? Fíjense Sí, el está mail bien. en el SIU y fíjense si no les está llegando mi mail spam. Que también puede pasar. Bueno, ahí no me fijé. Por favor, A mí fíjense me eso. llegó todo bien y pude ingresar bien. El link Dale. es el mismo y la clase que viene tenemos programado clase presencial, pero como dijo Pablo, el mismo día o el día anterior siempre van a tener Si tenés algún problema, me un puedes recordatorio escribir por mail. acá. Mi mail es Profe, ¿Alguna cosa para la semana si próxima? puedes, No. profe, Sí, díganme, los escucho. si puede ser un día antes que confirme si es presencial o no, porque la verdad yo me tengo que poner a dejar los nenes en algún lado para acomodarme el día. Dale, vale, lo Necesito mando que el sea un día miércoles. antes. Te prometo que lo Por mando el favor, te lo miércoles. pido. A priori es presencial. El miércoles les mando un mail reconfirmando. A priori es presencial, ¿ok? Listo. Dale, La próxima perfecto. sí, está programada presencial. Te prometo que lo mando Tengo el reservado miércoles el y no el auditorio. jueves. Así que Sí, porque más que nada la gente trabaja o yo por lo menos tengo que las nenas dejarlas en un lado, dale, me hago retirarlas cargo de del colegio mandarlo y el dejarlas. miércoles. Mil Se me disculpas complica si no. por mi demora. Buenísimo. Cualquiera que tenga un problema, me manda un mail a PabloFP92. Acá está en el campus mi mail y vemos si lo podemos arreglar. ¿Ok? Y lo charlamos. Buenísimo, gracias, profe. Me desconecto. Buenas noches, Buena clase, gracias. hasta luego. Nos vemos. Gracias a ustedes. Gracias, buenas noches, hasta luego. Muchas gracias por la Chao, clase. chao, chicos. Nos vemos. Dale, ok, hasta luego.